Bienvenidos al tema número 2, cálculo de los principales beneficios sociales. Ante todo definiremos un poco lo que son beneficios sociales. El tema anterior habíamos señalado de que el empleado y el empleador tienen una relación, ¿no? La relación entre el empleado y el empleador es de subordinación. Quiere decir que el empleado obedece a las órdenes de su jefe, que es el empleador. El empleador, por lo tanto, tiene algunas obligaciones para con estas personas que están recibiendo órdenes suyas. Ante todo, tiene que mantenerlas en planilla, siempre y cuando las condiciones laborales de esta persona lo requieran de ese modo. Una vez que lo tiene en planillas, no solamente debe darles un adecuado trato, sino también debe cumplir, según la ley, algunos pagos que beneficien al trabajador, que reciben el nombre de beneficios sociales. Entre estos principales beneficios sociales tenemos, entre otros, por ejemplo, la asignación familiar, tenemos las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios y las vacaciones, que son los que vamos a tratar en el presente trabajo. Existen otros también, pero cuyo estudio más pormenorizado se verá quizás en cursos siguientes y que dejo pues a discreción suya el estudio y mejora de sus conocimientos. Bien, hablemos ahora de las gratificaciones. ¿Qué son las gratificaciones? Las gratificaciones son pagos que el empleado recibe del empleador como mérito a su trabajo y que son de dos tipos: gratificaciones ordinarias y gratificaciones extraordinarias. Las gratificaciones extraordinarias pueden darse en cualquier momento del año y son un acto de liberalidad por parte del empleador en entregárselos por algún motivo que lo amerite. La ley no fija montos, no fija mayores parámetros, salvo el que puede ser entregado en cualquier parte, en cualquier fecha del año. Bien, por otro lado tenemos gratificaciones ordinarias, llamadas también gratificaciones legales. ¿Por qué? Porque la ley lo manda. La ley estipula de que en el año los trabajadores van a recibir dos gratificaciones ordinarias, equivalentes a un sueldo completo, mensual, en los meses de julio y en los meses de diciembre. Bien, todos los trabajadores que estén afectos o que estén incluidos dentro del régimen privado laboral van a recibir de manera obligatoria en los meses citados estas gratificaciones, cualquiera que sea la modalidad de contrato al que esté sujeto y cualquiera que sea la actividad que desarrolle. Bien, para que el trabajador pueda acceder a recibir una gratificación, tiene que cumplir con algunos requisitos. Vemos en pantalla la diapositiva que nos lo muestra. Tenemos pues que para empezar es imprescindible que haya cumplido por lo menos un mes calendario laborando en la empresa. Ese requisito es muy importante. Algunos trabajadores, apelando a un sentido digamos de viveza criolla o de oportunismo, procuran sacar provecho, sin embargo tiene que por lo menos haber cumplido este requisito, ¿no? Como siguiente requisito tenemos que se encuentre laborando, o también puede estar en descanso vacacional, maternidad o excusado por algún motivo al momento del pago. Eso significa que si ya no está trabajando no recibe. Bien, si no está trabajando porque ha cesado, entonces eso significa que el trabajador ya recibió proporcionalmente su gratificación completa. Bueno, proporcionalmente la gratificación que le tocara, no la completa. Como tercer requisito, que haya recibido el íntegro de sus remuneraciones en los 6 meses anteriores a la fecha regular de pago. Caso contrario, se calculará un proporcional. Expliquemos esto. Si el trabajador conviene con el empleador en un sueldo de 1.000 soles mensuales, entonces la gratificación al cabo del 6º mes será de 1.000 soles, siempre y cuando haya recibido los 1.000 soles durante los 6 meses anteriores. Quizás si el trabajador presenta algún tipo de inasistencias o de ausencias que hacen de que proporcionalmente su sueldo en ese mes no sea 1.000 soles sino menos, entonces la gratificación que reciba también va a recibir un ajuste debido a este requisito.
el monto de la gratificación. Vemos en pantalla que el monto de la gratificación para remuneraciones regulares, o sea, pagadas en julio y en diciembre, será equivalente a un sueldo mensual, siempre y cuando la remuneración sea constante, sea igual para todos los meses. Entre tanto que para las remuneraciones variables, siempre y cuando variable los 6 meses computables para esta gratificación, se tomará entonces como base el promedio de estos últimos 6 meses. Bien. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo soy un empleado que trabaja como vendedor, cuyo sueldo básico tiene un tope, y en más yo gano comisiones por mis ventas? Mientras más vendo, más comisiones recibiré, lo que implica que todos los meses no voy a tener un sueldo fijo, sino voy a tener altibajos. ¿Cómo calcular en ese momento? Bueno, vamos a tomar los 6 meses previos a la gratificación y vamos a promediarlos. Ese va a ser entonces la base de nuestro cálculo. Bien, hemos dicho en un inicio de que las gratificaciones son en dos ocasiones diferentes del año. En la primera es en el mes de julio, que comprende los periodos desde enero hasta junio, y el segundo es en diciembre, que comprende los periodos de julio a diciembre. Haciendo un análisis primario, vemos que a pesar de que la primera gratificación corresponde a los meses de enero a junio, la gratificación se paga en julio, a partir de la primera quincena de julio. Esto obedece a que hay una coyuntura que se pretende aprovechar, que es las fiestas patrias. Hay mucho movimiento comercial y aprovechando pues esa situación, esa circunstancia, se ha creído conveniente, según ley, otorgarle la gratificación a los trabajadores a partir de la quincena de julio, para que puedan, digamos, solventar las vacaciones que la mayoría de personas tienen por esas fechas. En cambio, la segunda gratificación, la gratificación que es desde julio a diciembre, no se paga en enero del siguiente año, sino se paga en el mismo diciembre, es decir, antes de que termine el mes. Eso obedece también a una coyuntura festiva. Tenemos a fines del mes de diciembre las fiestas navideñas y también Año Nuevo, donde hay mucho movimiento comercial. Es por eso de que se estila otorgar esta gratificación, la segunda gratificación del año, por esas fechas para aprovechar pues la coyuntura, ¿no? En ambos casos, tanto en julio como en diciembre, se tiene que pagar a la quincena del mes, a la primera quincena del mes, tanto de julio como de diciembre, ya deben estar abonados esas gratificaciones. Bien, ahora vamos a hablar un tanto de cuáles son las bases para tomar en cuenta para determinar cuánto de gratificación le corresponde al empleado. Tenemos en pantalla un cuadro donde vemos gratificaciones ordinarias, ¿ya? En primer lugar, gratificación computable, y vemos que cómo se debe tomar la remuneración computable para el mes, el sueldo básico del mes, y si tuviera asignación familiar, también se considera la asignación familiar, para hacer un total de remuneración computable. Repitiendo el concepto, si tiene asignación familiar se considera, si no, no. Y esta remuneración computable mensual ya se va a añadir pues con el resto de meses para llegar a lo que es el punto B, cálculo de la gratificación semestral. Tenemos el total de remuneración computable entre 6. ¿Y por qué entre 6? Porque la remuneración semestral lo compone 6 meses. Bien, y a esa división se le va a multiplicar por el número de meses laborados en el semestre. Por ejemplo, si yo gano 1.000 soles y trabajo de enero a junio los meses completos y recibo todo mi sueldo completo, entonces ¿cuánto recibiría de gratificación en julio? Bueno, 1.000 soles entre 6 y lo multiplico por 6, me da 1.000 soles. Eso es lo que yo recibiría. ¿Qué pasa si yo hubiese trabajado no los 6 meses, sino solo 3? Digamos que entré a trabajar en abril, mayo, junio. Entonces, es mi sueldo entre 6 por 3, en cuyo caso ya no recibiría 1.000 soles, sino el proporcional, que es
500 soles, ¿no? La mitad. Esa es la manera de calcular cuál es la remuneración por gratificaciones que recibiría esta persona, ya sea en julio o en diciembre. Bien, ahora procederemos a conversar de la compensación por tiempo de servicios. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicios? La compensación por tiempo de servicios es un beneficio social que tiene carácter de seguro de desempleo. ¿Y qué es un seguro de desempleo? Es una acumulación de fondos que el trabajador por ley va a tener para disponerlos en el caso se quede sin un trabajo. Si sucede una desvinculación entre él y su empleador, va a pasar un lapso de tiempo hasta que consiga un nuevo trabajo. Bien, entonces el fondo, la razón de ser de esta compensación por tiempo de servicios es que en ese lapso de tiempo que él va a estar sin empleo, que esperemos que sea el menor tiempo posible, tenga un fondo, un colchón de dinero que le permita, digamos, llevar una vida decorosa hasta que consiga un nuevo empleo. Ese es el fondo de este beneficio social. Ahora, ¿cuál es la manera con que se sigue aquí en el Perú? Bien, el carácter de seguro de desempleo de la CTS hace que mensualmente el empleador provisione una parte del sueldo del empleado para, cuando llegue el momento, depositarlo a su cuenta. ¿Y cuánto es, pues, el depósito que tiene que hacerse? El depósito que tiene que hacerse semestralmente es de medio sueldo, porque la CTS es de un sueldo anual. Así que la manera de calcular la CTS la vamos a ver un poco más luego. ¿Y desde cuándo el trabajador tiene derecho, pues, a percibir la CTS? A partir de que inicia su primer mes de labores. Al igual que en la gratificación, que tiene que trabajar un mes calendario para tener, digamos, derecho a percibir gratificación, en el caso de la CTS es exactamente lo mismo. Termina el primer mes calendario de labores y ya tiene derecho a recibir cuando menos una parte proporcional de su CTS. Bien, por último vamos a puntualizar de que el acceso a los fondos quedan completamente liberados a favor del trabajador apenas éste se desvincule de la empresa. Es decir, los fondos depositados a su cuenta podrán ser solamente, digamos, puestos a disposición del trabajador en una parte. Actualmente es la mitad, que puede, digamos, tomar de esos fondos para hacer uso de libre disposición. Lo otro queda en la cuenta, ¿no? A la espera de que desafortunadamente quede, digamos, desempleado el trabajador, que corte, cese su vínculo laboral y que quede, pues, digamos, a la expectativa de conseguir un nuevo trabajo. Es en ese momento en el que los fondos intangibles hasta ese momento en el banco quedan a su disposición para que él pueda, pues, hacer uso de los mismos. Bien, ¿cuál es la oportunidad con que se le va a pagar la CTS a los trabajadores? Digamos que siendo un derecho, un beneficio social semestral, tiene 6 meses entre depósito y depósito, pero no es el mismo periodo semestral que el de las gratificaciones. El periodo semestral de las gratificaciones es de enero a junio y de julio a diciembre. En el caso de los CTS no, en el caso de las CTS se ha movido un poco, manteniendo siempre esa distancia de 6 meses para que no coincida con los meses de las gratificaciones. Los periodos son desde noviembre hasta abril del siguiente año, ahí van 6 meses, y desde mayo hasta octubre siguientes, otros 6 meses. Un poco extraño, ¿verdad? Sin embargo, ese es el periodo que hay que respetar. Los depósitos a las cuentas de los trabajadores deben hacerse a más tardar la primera quincena del mes siguiente al vencimiento del semestre. Es decir, para el periodo comprendido entre noviembre y abril, tiene el empleador que depositar a las cuentas de los trabajadores hasta el 15 de mayo. Y para la segunda quincena, que es de mayo a octubre, tiene hasta la primera quincena de noviembre para realizarlo. El cómputo de monto de la CTS. Para hacer el cómputo tenemos que considerar
referidos al tiempo, únicamente los días de trabajo efectivamente realizados en la empresa, ¿ya? O ausencias justificadas, como por ejemplo maternidad, accidentes, licencias, huelgas, etc. La remuneración computable tendrá, para efectos de este trabajo, porque es un poco extenso y complejo hablar de todos los conceptos que se incluyen en el CTS, haciéndolo un tanto simplificadamente el cálculo en este trabajo, vamos a considerar el sueldo básico y la asignación familiar, o sea, al igual que las gratificaciones. Y también si tuviera que sumarse también la gratificación, o el porcentaje de la gratificación que corresponde, según ley está afecto a la CTS. Tenemos un cuadro, aquí está, CTS, compensación por tiempo de servicios. La remuneración computable es el sueldo básico más la asignación familiar y un sexto de la gratificación. Según la ley, la gratificación está afecto al cálculo de la CTS. Y como esta remuneración es mensual, entonces tiene que computarse la fracción mensual de la gratificación que le corresponda. Bien, sumando estos tres conceptos tenemos el total de la remuneración computable, lo que nos lleva al punto B, cálculo de la CTS semestral, que es la remuneración computable que en el punto A lo hemos determinado, dividido entre 12. ¿Y por qué entre 12? Porque a diferencia de las gratificaciones, que es un sueldo semestral, acá es un sueldo anual, entregado en dos partes, pero es un sueldo anual. Entonces el sueldo dividido entre 12 nos va a dar la proporción, y a eso lo vamos a multiplicar por el número de meses laborados en el semestre. ¿Ya? Si hemos laborado los 6 meses completos, recibiremos pues el medio sueldo que nos toca recibir. Si hemos trabajado una parte, entonces recibiremos proporcionalmente lo que hayamos laborado. Ahora vamos a proceder a hablar del beneficio de las vacaciones. Las vacaciones, como todos comprenderemos, es un periodo en el cual se le brinda un descanso al trabajador, ¿ya? En el que necesariamente él va a tener que reponer fuerzas, reponer su estado físico y mental para, luego de un periodo vacacional de aproximadamente un mes, ¿ya?, regrese al trabajo con bríos renovados, con fuerza nueva y con una mejor disposición al trabajo. ¿Bien? El trabajador tiene derecho a 30 días de descanso vacacional por cada año de servicios. Es decir, si yo he trabajado un año completo, o un año, digamos, cuadrado las licencias, o cuadrando, digamos, los saltos que hayamos tenido, ya tendremos acceso a nuestro descanso vacacional. Para ello vamos a tener que cumplir algunos requisitos. Tenemos la diapositiva, por favor. Bien, tenemos aquí que el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que haya tenido una jornada diaria mínima de 4 horas, lo que implica que, digamos, los señores que hayan firmado un contrato parcial o practicantes, siempre y cuando tengan una jornada mínima de 4 horas, entonces tienen derecho a las vacaciones, y que haya cumplido un año continuo de labor. Respecto al cómputo anual, el año para el cómputo de las vacaciones empieza desde la fecha en que el trabajador ingresó al servicio, desde el día en que el trabajador ingresó al servicio, por si acaso, no desde el mes, sino desde el día. La oportunidad de pago es antes del inicio del descanso físico, es decir, antes de entrar a las vacaciones, el señor debe recibir su paga. A continuación procederemos a hacer un ejemplo donde vamos a determinar la provisión mensual de los beneficios sociales para los trabajadores de la empresa que estamos estudiando, ¿no? Viendo acá un cuadro resumen, tenemos un resumen de los trabajadores y su sueldo básico, y si tiene asignación familiar o no. Bien, ahí está. Entonces, en base a estos datos, procedemos. Acá tenemos un ejemplo que por favor quisiera que vean. Estamos mostrando cómo se calculan las provisiones mensuales de los beneficios sociales.
Tenemos provisión de la gratificación legal correspondiente al mes de abril. Ojo, recuerden que esto es la gratificación del mes de abril, es el primer semestre del año, y acá tenemos dos cuadros. Cómo se logra computar la gratificación para este mes, la provisión para la gratificación del mes de abril para el señor Javier Martínez y para el señor Valentín Segovia. Primero, para el señor Javier Martínez tenemos el sueldo básico 1.000 soles, no tiene asignación familiar según los datos que hemos presentado, lo que hace una remuneración computable de 1.000 soles. Dividido entre 6 nos da 166,67. Recuerden, por favor, esto es la provisión mensual que se hace y cada mes tendremos que hacerlo. Bien, así que continuando, por favor. Tenemos trabajador Valentín Segovia, sueldo básico 1.200, asignación familiar 55. Bien, lo que hace entonces una remuneración computable de 1.255 soles. Bien, esto dividido entre 6. Recuerden que la gratificación es semestral, 209 soles con 17. La provisión del CTS correspondiente a abril, ya hemos hecho la provisión de las gratificaciones, ahora vamos a hacer la provisión del CTS. El trabajador Javier Martínez, ahí está, sueldo básico 1.000 soles, no tiene asignación familiar, más un sexto de la gratificación que acabamos de calcularlo, listo, hay una remuneración computable de 1.166,67, que dividido entre 12 nos da 97,22 soles. Para el señor Valentín Segovia tenemos el siguiente cálculo. El sueldo básico 1.200 soles, la asignación familiar 55, él sí tiene asignación familiar, más un sexto de la gratificación que le corresponde a este mes, 200 soles. La remuneración computable es 1.455 y esto a su vez se va a dividir entre 12 y tenemos que para el mes de abril tenemos 121 soles con 25 céntimos. Ahora la provisión de las vacaciones. Tenemos al igual el cálculo para ambos trabajadores. Primero, el señor Javier Martínez, sueldo básico 1.000 soles, no tiene asignación familiar y la remuneración computable en consecuencia es los 1.000 soles. Para el mes de abril, entonces dividimos esto entre 12. Recuerden que las vacaciones es un beneficio social de carácter anual, entre 12, hace 83,33. Ese sería entonces lo que le tocaría para el mes de abril en cuanto a vacaciones al señor Martínez. Y al señor Valentín Segovia tenemos el sueldo básico 1.200, 55 soles de asignación familiar, lo que hace una remuneración computable de 1.255 soles. Entre 12, 104 soles con 58. Bien, ya hemos hecho el cálculo por cada trabajador de lo que son los beneficios sociales. Ahora solo nos resta hacer la centralización. Tenemos que registrar mensualmente estos importes para luego pagarlos al momento que corresponda, pues. Bien, tenemos entonces una diapositiva con el asiento hecho. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces el formato de diario. Bien, y tenemos como primer asiento el asiento de provisión de beneficios sociales del mes de abril. Comenzamos con la cuenta 6214, gratificaciones. Ahí va la suma de las gratificaciones mensuales calculadas para el señor Martínez y para el señor Segovia. Al igual, la cuenta que sigue, la 6215 de vacaciones, tenemos 187,92, que también es la suma de ambos, y la CTS por ambos, que es 218,47. Estos cargos van a las siguientes cuentas del pasivo. La cuenta 4114, gratificaciones al haber, por 375 soles con 83, igual vacaciones 187,92 y la CTS por 218 soles con 47. Todos estos montos son extraídos del cálculo hecho en diapositivas anteriores. Bien, a este asiento por provisión, que es un asiento por naturaleza, le continúa un asiento por destino, por la transferencia de las provisiones a gastos. Tenemos la cuenta 94 al debe, por la totalidad de lo que es la cuenta 62,
812,77, y en el haber las 79 cuentas imputables a cuenta de costos, por el total también 812,77. Bien, solo nos resta hablar un poco de lo que es el beneficio social de la asignación familiar. ¿A quién se le entrega asignación familiar? La asignación familiar es un beneficio que obtienen las personas que ya tienen familia. Aclarando el punto, no personas que están casadas, sino personas que están casadas o convivientes o viudas, pero que tienen una criatura, que tienen un hijo. Bien, ese beneficio se pide, es decir, el trabajador, trabajadora tiene derecho al beneficio de la asignación familiar, pero tiene que solicitarlo. Para solicitarlo tiene que acercarse al empleador con la partida de nacimiento de la criatura, ¿ya?, y gestionarlo. Están obligados por ley a entregar la asignación familiar. Y la asignación familiar, bueno, se le va a entregar y es el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Bien, tenemos que la remuneración mínima está a 550 soles, el 10% es 55. Y digamos, si es que suben el sueldo mínimo a 600, entonces ahora ya sería 60 soles, y así conforme vaya modificándose. Bien, señores estudiantes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema. Y proseguiremos entonces con los temas siguientes, también referidos a planilla de remuneraciones.